bastante amplia la ley Bases y produjo varios cambios dentro del derecho administrativo. También tuvo un gran impacto dentro de la ley de procedimientos administrativos. Y dentro de la ley de procedimientos administrativos me quería centrar en lo que se refiere a las modificaciones del acto administrativo, es decir, qué impacto tuvo en la regulación del acto administrativo. Y en lo que me parece que es más relevante, o donde va a haber que hacer alguna interpretación para superar eventuales consecuencias o eventuales soluciones que a mi juicio serían inconstitucionales, o eventualmente alguna solución que pueda llegar a ser disvaliosa desde el punto de vista axiológico y también constitucional. Por eso, sin perjuicio de que podamos ver todos los temas que se refieran a, o que después en el intercambio puedan surgir respecto de todas las modificaciones que se hicieron a la ley de procedimientos, iba a abordar dos temas en particular. Uno en lo que se refiere al régimen de las nulidades del acto administrativo y cómo cambió a partir de la ley Bases, y el otro, que me parece que es importante porque es uno de los capítulos centrales del acto administrativo y del derecho administrativo, el régimen de la anulación de oficio, que hubo un cambio importante que creo que merece ser interpretado adecuadamente para no llegar a alguna conclusión disvaliosa. Es decir, que me voy a centrar en estos dos aspectos. Por eso una primera parte de nuestro encuentro, hasta que hagamos un corte, voy a estar hablando del régimen de las nulidades en el derecho administrativo nacional, y en la segunda parte, después de un pequeño corte, del régimen de la anulación de oficio del acto administrativo. Sin perjuicio, insisto, de lo que pueda ir surgiendo respecto de otros aspectos de la ley de procedimientos administrativos que fue modificado por la ley Bases. Y por esto mismo es que les digo que me interrumpan las veces que quieran. Es decir, mi idea no es dar una conferencia, una charla, un monólogo, sino que podamos hacer algo intercambiado y pensarlo también en conjunto, porque esto es nuevo y la verdad que lo vamos a desarrollar entre todos, lo vamos a desarrollar en estos ámbitos, en estos foros, después lo desarrollará la doctrina, la jurisprudencia y la práctica administrativa. Así que cualquier duda que tengan, si no soy claro en mi posición, o mejor, si están en contra de lo que estoy planteando, tienen algún cuestionamiento, algún desafío que quieran hacer a las ideas que estoy proponiendo, o algo no les cierran, o ven alguna otra alternativa, por favor no duden en interrumpirme y hacérmelo saber. Es decir, los invito a que participemos activamente y que entre todos podamos discutir estos temas, ¿no? de la ley de bases, en la ley de procedimiento y en particular en el ámbito del acto administrativo. Porque vamos a ver que hubo muchas modificaciones a la ley de procedimiento, hay algunas que las considero que son muy valiosas, que realmente eran necesarias, era necesario un ayornamiento de la ley. Por ejemplo, ahora expresamente en la ley de procedimientos se establece que se va a aplicar la ley de procedimientos al Poder Legislativo, al Poder Judicial y al Ministerio Público cuando actúan en el ejercicio de facultades materialmente administrativas. Esto no estaba antes, generaba algunas situaciones de inseguridad cuando uno quería impugnar un acto administrativo del Poder Judicial, dictaba en ejercicio de su superintendencia o del Poder Legislativo. Así que esto es un punto positivo. También la aplicación a las empresas del Estado cuando el tema tenga que ser decidido por una norma de derecho público, y acá va a tener que intervenir el jefe de gabinete. El desarrollo, otro aspecto positivo, ¿no? El desarrollo que se hace de los principios del procedimiento administrativo, que no es el objeto de la charla de hoy, pero de manera muy particular yo celebro que ya la ley hable de principio de juridicidad en lugar de principio de legalidad. Esto podía parecer algo terminológico, pero cuando uno hablaba de principio de legalidad daba la idea de que el Estado estaba sometido únicamente a la ley. En cambio, cuando uno habla de principio de juridicidad, como lo dice expresamente hoy la ley de procedimientos, supone que el Estado y toda la actividad estatal está subordinada a la totalidad del ordenamiento jurídico, incluyendo los principios generales del derecho, la Constitución, los tratados internacionales con jerarquía constitucional, los de derechos humanos, ¿no? Que tengan esa jerarquía, los demás tratados, las leyes, los reglamentos administrativos como actos de alcance general normativo, y el precedente administrativo en tanto sea legítimo y esté comprometida la garantía de la igualdad. La incorporación también de la razonabilidad en el procedimiento, porque en el acto ya estaba, pero el principio de razonabilidad en el procedimiento, de la buena fe, de la confianza legítima, sobre la que tanto escribió Pedro Covielo, de la transparencia, la utilización de la expresión
en el marco de la ley de la tutela administrativa efectiva, algo que viene del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y que la Corte había utilizado por primera vez en el año 2006, en el caso Astorga Brach, uno de mis casos preferidos. Tutela administrativa efectiva, la idea de la buena administración y la eficiencia burocrática, la gratuidad, bueno, y todos los demás principios que después tendremos que ver cómo impactan. Así como introducción, otros aspectos positivos que hay que destacar es que uno puede pedir prórrogas y las prórrogas tienen que denegarse en todo caso 2 días antes del vencimiento, si no tendremos 2 días y esto no ocurre así. También es importante que la ley de procedimientos administrativos ahora, en el marco de la denuncia de ilegitimidad, vieron que la denuncia de ilegitimidad no procedía cuando había o se presumía un abandono voluntario del derecho. Bueno, ahora se fijó un plazo, que es el plazo de 180 días, de 180 días hábiles. Después de los 180 días hábiles, es decir, si yo presento el recurso que tenía que presentar, el jerárquico, 180 días hábiles después ya podemos decir que hubo un abandono voluntario del derecho, que coincide con el nuevo plazo para el plazo de caducidad para acudir a la instancia judicial, que esta era la tesis que tenía mi padre. Dice, hay que equiparar el abandono voluntario del derecho de la denuncia de ilegitimidad con el plazo de caducidad para interponer la demanda judicial. Otro punto, como introducción, ¿no? Otro punto importante de la ley es que establece expresamente la interrupción en los plazos efectuados por los recursos y los reclamos hasta el dictado del acto final, porque había alguna jurisprudencia que ponía esto en duda, pero lo cierto es que se interrumpen con los recursos y los reclamos, incluso los que estén mal formulados, hasta el dictado del acto final. Es decir, durante todo ese periodo no cuenta el plazo y luego se reinicia. Algo fundamental, la ley eliminó la distinción entre derecho subjetivo e interés legítimo. Era necesario. Eso fue una teoría que se trajo de Italia y Francia, que se la incrustó a la fuerza en nuestro sistema y a lo único que daba lugar era denegaciones de justicia. Bueno, hoy ya esta distinción no está más. Y se habla de un derecho o un interés tutelado por el ordenamiento jurídico. En definitiva, de derechos. La incorporación de la forma gráfica, la electrónica y la digital, también como vicio en la finalidad que vamos a ver la idea del abuso de poder, la aclaración de que la vista, está muy bien la regulación de la vista en la ley de procedimientos, no tanto en el reglamento, pero en la ley está muy bien, la vista que va a suspender los plazos desde el momento en que se presenta el pedido de vista hasta que se resuelve el pedido de vista y durante todo el plazo por el que se otorga el pedido de vista. Es decir, todo ese tiempo queda suspendido y algo muy importante, que es un cambio fundamental, es que antes de la ley de bases el pedido de vista solo suspendía cuando se trataba de interponer un recurso. Es decir, que si yo tenía que presentar un descargo, no suspendía nada. Pedía vista, y este era un problema, porque algunos colegas pensaban, bueno, pido vista y se suspende el plazo para contestar el descargo. Y no era así. La doctrina de la Procuración y después la práctica administrativa decía que no, que solo se suspendía para interponer recursos. Ahora no, ahora la vista suspende todo. Suspende los plazos para contestar un traslado, formular un descargo, presentar una impugnación, plantear un recurso, y esto me parece que es muy bueno. Eso diría como algunas de las cuestiones importantes y positivas de la ley de procedimientos modificada. Y después tiene algunos retrocesos, y a estos me voy a referir ahora con el régimen de las nulidades, en el marco del derecho administrativo. ¿Cuál es el esquema que voy a utilizar para esta primera parte, ¿no? Para referirme al régimen de las nulidades en el marco del derecho administrativo? Primero voy a hacer un repaso, pero brevísimo, sobre el régimen de las nulidades en el derecho civil, para que podamos comparar, porque acá yo veo que hay una incoherencia entre la regulación que se hizo en el marco del derecho administrativo y la regulación que teníamos antes del Código Civil y Comercial, es decir, con el Código de Vélez y con el Código Civil y Comercial. Entonces, esa referencia muy breve al régimen del Código Civil, y después sí, ya voy a entrar al régimen del derecho administrativo. Dentro del régimen del derecho administrativo, ahí voy
voy a mencionar el primer punto, que es lo que debemos entender por nulidad del acto administrativo en el derecho administrativo. Segundo, ver cuáles son las categorías de las nulidades que hay en el ámbito nacional. Tercero, cuáles son las características que tienen las nulidades en el derecho administrativo. Cuarto, el criterio de distinción entre la nulidad absoluta y la nulidad relativa, y este es el punto clave donde algunos entienden que hubo una modificación sustancial. Y por último, una reflexión sobre este tema. Sí. Pablo, volviendo a tu parte introductoria, Sí. ¿tenés opinión respecto a la modificación del silencio? Sí, el silencio después, si querés, lo vemos de manera detallada. En cuanto al silencio positivo, en general soy bastante reacio con el silencio positivo. Me parece que hay que esperar a ver cómo se termina reglamentando en cada caso. Porque sí, no, y puede ser peligroso en algunos supuestos. De todos modos, lo que hay que aclarar, porque en esto se generó bastante confusión, es que la regla sigue siendo el silencio es negativo. Es decir, la regla es que el silencio es negativo. Solo si una norma expresa lo admite, el silencio es positivo. Y por suerte la ley aclaró, que no estaba en el proyecto originario, que aplica exclusivamente para facultades regladas, no para cuando se trata de una facultad discrecional, y también lo restringió a las autorizaciones. Ahora vamos a estar discutiendo eternamente cuándo hay una autorización, cuándo hay un permiso y cuándo es una concesión. Pero bueno, lo limitó. Y por supuesto hay materias prohibidas, como salud pública, ambiente, dominio público, entre otras. Ahí me parece que vamos a tener que estar atentos a la reglamentación, porque pueden pasar dos cosas. O que realmente sea... Porque además hay que tener en cuenta la idiosincrasia del país y la realidad de la administración en cada lugar, ¿no? No es lo mismo regular el silencio positivo, no sé, en Suiza, en Suecia, que en Argentina o en algún otro país. Hay que tenerlo en cuenta. Entonces, o podemos pasar a que todo se conceda por silencio positivo, o que sea un instituto que nazca muerto en función de cómo termine siendo reglamentado. Por eso va a ser clave bien la reglamentación y la entrada en vigencia a partir de noviembre y diciembre en cada uno en la administración centralizada y descentralizada y en qué tipo de procedimiento. No, de nada. ¿Qué pasa? Bueno, ¿cómo es cómo era en el derecho? Y voy a hacer un cuadrito. ¿Cómo era antiguamente en el viejo Código Civil? En el antiguo Código Civil. En el Código Civil de Vélez, nosotros teníamos una cuádruple clasificación, ¿no? Y esto voy a ir un poco rápido. Teníamos, por un lado, la nulidad absoluta y la nulidad relativa, y por otro lado, el acto anulable y el acto nulo. ¿Cuál era la diferencia? O el criterio de distinción. Había una nulidad absoluta cuando se afectaba el orden público, la moral y las buenas costumbres, y había una nulidad relativa cuando no se afectaba el orden público, la moral y las buenas costumbres. Y después estaba la otra distinción, que sobre todo después de la ley 17711, es decir, la modificación que se hizo a partir de la iniciativa de Borda al Código Civil, ya no tuvo mucho sentido, entre acto nulo y anulable. Yo personalmente nunca la terminé de entender, pero había dos criterios. Estaba Borda, que decía que el acto era nulo cuando tenía un vicio manifiesto, el acto jurídico del derecho privado era nulo con vicio manifiesto, y anulable si tenía un vicio no manifiesto que requería una investigación por parte del juez. Y después estaba el criterio de Llambias, que decía que el acto era nulo cuando el vicio aparecía tasado, siempre de la misma manera, de forma inflexible, rígida, y el acto era anulable cuando la nulidad no se daba siempre de la misma manera, era fluida y de manera más flexible. Yo la verdad nunca terminé de entender la distinción, me parecía mucho más fácil la de Borda, entonces siempre la dirigí a la de Borda. Si el vicio era manifiesto, acto nulo; si no era manifiesto, acto anulable. Con el Código Civil y Comercial, a partir del Código Civil y Comercial, desaparece la distinción entre acto nulo y anulable. Y el criterio es el de la ineficacia. Dentro de la ineficacia está la distinción entre la nulidad y la
inoponibilidad. Y dentro de la nulidad se mantiene la distinción entre la nulidad absoluta y la nulidad relativa. ¿Cuál es el criterio de distinción en el derecho privado? Hoy, el acto es de nulidad absoluta cuando se afecta al orden público, la moral y las buenas costumbres, mientras que hay una nulidad relativa cuando no se afecta al orden público, la moral y las buenas costumbres. Esto, para mí, se sigue manteniendo, independientemente que con el DNU 70 del 23 se derogó o se modificó el objeto del acto jurídico y antes no podía ser contrario a la moral, y ahora no se nombra más a la moral como un impedimento en el objeto del acto jurídico, pero sí sigue estando en el régimen de las nulidades. Por lo tanto, el criterio, me parece, sigue estando vigente. ¿Cuáles eran las características, o cuáles son hoy las características de la nulidad absoluta y la nulidad relativa, si después las comparamos con el derecho privado, con el derecho administrativo? En el derecho privado, la nulidad absoluta del acto jurídico, el régimen actual dice que puede ser declarada de oficio por el juez si es manifiesta al momento de dictar sentencia. Acá cambió respecto del régimen anterior del Código Civil, porque en el Código Civil de Vélez decía debe ser declarada de oficio, que es el criterio correcto para mí, debe ser declarada de oficio. Y decía siempre que el vicio fuera manifiesto. Ahora se dice que puede, para mí sigue siendo debe porque está comprometido el orden público, pero lo que sí es positivo que agrega que tiene que ser manifiesto al momento del dictado de la sentencia. Y esto está bien, y esto creo que hay que aplicarlo en el derecho administrativo como ya lo venía aplicando la jurisprudencia. Uno puede tener un vicio manifiesto en el acto administrativo al momento del dictado del acto, pero también puede devenir manifiesto con posterioridad, es decir, durante el trámite del procedimiento administrativo o durante el trámite del proceso judicial. Por ejemplo, un acto administrativo respecto del cual se lo declara lesivo por razones de ilegitimidad, es decir, contrario al interés público por razones de ilegitimidad, ese acto ya pasó a tener un vicio manifiesto a partir de, con todo lo que esto implica, ¿no? Porque cuando el vicio se hace manifiesto, ya sea de manera originaria o posteriormente, ahí va a caer la buena fe del particular. Bueno, hoy esto está receptado en el Código Civil y Comercial. La nulidad relativa no puede ser declarada de oficio por el juez en el derecho privado. La segunda característica de la nulidad absoluta es que puede alegarla cualquier interesado, salvo, esto es nuevo, que invoque su propia torpeza para lograr un provecho. La nulidad relativa, en cambio, solo puede ser invocada por aquel en cuyo beneficio se establece, esto coincide con el régimen anterior, excepcionalmente la otra parte, si es que actuó de buena fe y experimentó un perjuicio importante. Tercera característica, la nulidad absoluta la puede plantear el Ministerio Público en el derecho privado. La nulidad relativa no la puede plantear el Ministerio Público. La cuarta característica de la nulidad absoluta en el derecho privado es que es inconfirmable, la nulidad relativa es confirmable. Y la quinta, y este es un punto importante, la nulidad absoluta en el derecho privado es imprescriptible. Siempre fue imprescriptible y sigue siendo imprescriptible. Vamos a ver que ahora en el derecho administrativo nacional no prescribe la nulidad absoluta. Acá es donde yo veo esta contradicción, ¿no? Mantenemos la imprescriptibilidad de una nulidad absoluta en un acto jurídico del derecho privado y en el derecho administrativo, donde impregna más fuertemente el interés público, establecemos un plazo de prescripción. Mientras que la nulidad relativa sí es prescriptible en el ámbito del derecho privado, a los 2 años. Dicho esto, comenzamos ya con el régimen del derecho administrativo. ¿Qué es lo que vamos a entender por nulidad del acto administrativo? La nulidad del acto administrativo es o supone la supresión de los efectos jurídicos o de los efectos propios del acto administrativo por razones de ilegitimidad derivada de que tenga un vicio en alguno de sus elementos esenciales del acto o que directamente carezca de algún elemento esencial. Es decir, que la nulidad es la extinción o supresión en el derecho administrativo, es la extinción o supresión definitiva, esto es importante, de los efectos jurídicos del acto administrativo por razones de ilegitimidad, por tener un vicio en alguno de sus elementos o por carecer
de alguno de sus elementos esenciales. Ese es el concepto de nulidad en el derecho administrativo. En el derecho privado se sigue manteniendo la idea de que es la sanción por la cual el ordenamiento jurídico priva al acto de sus efectos propios. ¿Cuáles son las categorías de nulidades que existen en el derecho administrativo a nivel nacional siempre, ¿no? En el ámbito nacional, desde que está regulado, siempre tuvimos una sola categoría, una sola distinción. O el acto era nulo de nulidad absoluta o anulable de nulidad relativa. Es decir, no estaba en el ámbito nacional la distinción entre acto nulo y anulable. En esto, si se quiere, el derecho civil evolucionó para parecerse al derecho administrativo, al eliminar la distinción entre nulo y anulable. Bueno, hoy sigue siendo igual. El acto puede ser nulo de nulidad absoluta o anulable de nulidad relativa. De modo tal que decir acto nulo es lo mismo que decir que el acto tiene una nulidad absoluta, y decir anulable es lo mismo que decir que tiene una nulidad relativa. ¿Cuáles son las características de las nulidades? Así como vimos las 5 características en el derecho privado, vamos a ver las 5 características de las nulidades en el derecho público, en el derecho administrativo a nivel nacional. Primera característica: la nulidad absoluta debe ser declarada de oficio por el juez. La nulidad absoluta debe ser declarada de oficio por el juez. Esto no fue siempre así. Tradicionalmente, la Corte entendía que no podía declararse de oficio la nulidad de un acto administrativo en el marco de un proceso judicial. Daba distintos argumentos. Un primer argumento que daba decía, bueno, el acto administrativo se presume legítimo, por lo tanto no puedo declarar la nulidad absoluta o no puedo declarar de oficio la nulidad. Ahora, la presunción de legitimidad en el fondo no tiene nada que ver con la declaración de oficio o la declaración judicial de nulidad de oficio, porque por lo menos si no tendría que haberse admitido que se declarara de oficio la nulidad del acto administrativo si tenía un vicio manifiesto, porque la Corte sostenía ya desde el caso Pustelnik que cuando el acto administrativo tiene un vicio manifiesto carecía de presunción de legitimidad. Sin embargo, la Corte ni siquiera admitía la declaración de nulidad de oficio en sede judicial cuando tenía un vicio manifiesto, y ahí no había presunción de legitimidad. El segundo argumento que utilizaba la Corte para no permitir la declaración de oficio de nulidad del acto administrativo era el principio de división de poderes. Porque decía, bueno, si yo declaro de oficio la nulidad del acto administrativo, estoy violando el principio de división de poderes al inmiscuirme en el marco o dentro de los poderes del Poder Ejecutivo. Y este argumento, la verdad que tampoco era concluyente, porque acá la pregunta que nos tenemos que hacer es la siguiente: ¿qué diferencia hay a los efectos de la violación del principio de división de poderes? Es decir, ¿qué diferencia hay a los efectos del principio de división de poderes que la nulidad de un acto administrativo, o agrego, o la inconstitucionalidad de una ley, se declare a pedido de parte o de oficio? Es decir, ¿qué diferencia hay a los efectos de la violación o no del principio de división de poderes que la nulidad o la inconstitucionalidad se declare a pedido de parte o de oficio? Es decir, planteándolo de una manera distinta, ¿por qué se violaría el principio de división de poderes si se declara de oficio la nulidad del acto administrativo o la inconstitucionalidad de una ley, y no se violaría el principio de división de poderes si se declara a pedido de parte? ¿Por qué en un caso se viola y en otro no? Y la respuesta es que no hay ningún motivo para distinguir. Es decir, si sostengo que se viola el principio de división de poderes por declarar de oficio la nulidad del acto administrativo o la inconstitucionalidad de una ley, también voy a tener que sostener que se viola el principio de división de poderes si se declara a pedido de parte. Es decir, no cambia nada a instancia de quién se declara la nulidad o la inconstitucionalidad a los efectos del principio de división de poderes. Y el tercer argumento que se daba, que para mí es el más fuerte de todos, tiene que ver con la violación del derecho de defensa. Porque se dice, bueno, si uno está en un proceso y se declara de oficio la nulidad del acto administrativo o la inconstitucionalidad de una ley, el juez está pronunciando sobre algo en lo que no se pronunciaron las partes, puede violarse el principio de congruencia y con esto el derecho de defensa. Esto se puede superar de dos maneras. Primero, porque sabemos que rige el principio de iura novit curia, es decir, el derecho lo conoce el juez, el juez está obligado a aplicar el derecho,
y sobre todo una norma de orden público como es la Constitución Nacional, la tiene que aplicar. Y segundo, para salvar el derecho de defensa, y esto sí creo que es importante y debería hacerse así en la práctica, se le tendría que dar un pequeño traslado al particular, una vista, si se quiere, para que se pronuncie sobre la validez o invalidez del acto administrativo, del contrato, porque esto generalmente se da en materia de contratos, del contrato administrativo o eventualmente de la ley. Porque es cierto, ¿no?, que tramitar todo un proceso, a mí me pasó, ¿no?, y llegas a Cámara y la Cámara, pum, de oficio te declara la inconstitucionalidad o la nulidad del reglamento en el que uno se venía basando, y lo único que te queda es recurso extraordinario, que todos sabemos que es bastante difícil. Pero bueno, creo que se podría salvar aplicando o dando la posibilidad a las partes de que se pronunciaran sobre la validez o invalidez, por un lado, y después sobre las eventuales consecuencias que esto pueda tener en el proceso. Pensemos en un contrato administrativo que se declara nulo cuando ni el Estado ni el particular plantearon la nulidad de ese contrato. Pero bueno, lo cierto es que la Corte ya dejó de lado esa teoría y a partir del caso Milde Pereira, en el 2001, admitió la declaración de inconstitucionalidad de oficio de la ley. Luego, en Banco Comercial de Finanzas, en el año 2004, admite la declaración de oficio de nulidad de un acto administrativo. En la PADU del 2004, reitera que se puede declarar de oficio la nulidad del acto administrativo o la inconstitucionalidad de una ley. En el año 2010, en Videla, se agrega la declaración de inconvencionalidad de oficio, y en Rodríguez Pereira del 2012 se termina de consolidar y ya tenemos la nulidad de oficio del acto administrativo, la inconstitucionalidad de oficio de la ley y la inconvencionalidad de oficio de las normas. Después hubo otros fallos, pero estos, los 4 o 5 que les acabo de mencionar, son los leading case, ¿no? Es decir, que hoy la primera característica de la nulidad absoluta es que debe ser declarada de oficio por el juez. Mientras que la nulidad relativa no puede ser declarada de oficio por el juez, porque acá sí se violaría el principio de división de poderes. ¿Por qué? Porque la nulidad relativa, y se sigue manteniendo esto en la nueva ley, puede ser saneada por el Poder Ejecutivo, por la administración pública. Y sanear una nulidad relativa o eventualmente plantear la nulidad es discrecional para la administración pública. Y si el juez declarara de oficio la nulidad relativa de un acto administrativo, acá sí se sustituiría en esa facultad discrecional que es sanear o declarar la nulidad o instar la nulidad del acto administrativo. La segunda característica, que ahora la nombro, pero le vamos a dedicar tiempo a la segunda parte, es que el acto nulo de nulidad absoluta hoy debe ser declarado nulo de oficio en sede administrativa. Es decir, acá el principio se mantiene. El acto nulo de nulidad absoluta, hoy el principio es la inestabilidad. Debe ser declarado nulo en sede administrativa. Salvo, dice la actual ley, y después vamos a ver las diferencias con la vieja ley, que haya generado derechos subjetivos que se estén cumpliendo o que se haya agotado completamente su objeto. Esto tiene lógica, porque que se estén cumpliendo, se haya agotado el objeto, es el mismo razonamiento, en cuyo caso adquiriría estabilidad, salvo, es decir, podría anularlo, a pesar de que haya generado derechos subjetivos que se estén cumpliendo, o se hubiese agotado su objeto, si la anulación lo favorece al particular y no perjudica a terceros, si el acto se hubiese otorgado expresa y válidamente a título precario, esto sigue igual que antes, y acá viene el cambio central fundamental. Dice, o el particular hubiese actuado con dolo. Antes se exigía o se habilitaba con el mero conocimiento. Es decir, hoy se plantea el dolo. Sobre esto es lo que me quiero detener en la segunda parte, porque puede ser un cambio radical y depende cómo se interprete, puede ser sumamente disvalioso. Pero bueno, ese es el principio de la segunda característica. El principio sigue siendo que debe ser declarada de oficio la nulidad, salvo que se generen derechos subjetivos que se estén cumpliendo o ya se hubiese agotado completamente su objeto, excepto, en lo más importante, el dolo. Y la nulidad relativa, el principio es al revés. El acto anulable en nulidad relativa no puede ser anulado en sede administrativa. Tiene estabilidad, igual que antes. Salvo dolo del particular, título precario, que vamos a ver también qué significa, y que la anulación favorezca al particular y no perjudique a terceros. Tercera característica de la nulidad absoluta, que acá también hubo cambios.
El particular tiene plazos de caducidad para plantear la nulidad absoluta del acto administrativo una vez que agotó la vía administrativa. Para agotar la vía administrativa sigue siendo obligatorio el mismo recurso, el recurso jerárquico. Esto no cambió. El recurso jerárquico es el único recurso obligatorio para el agotamiento de la vía administrativa. La diferencia es que en vez de tener 15 días para interponer el recurso jerárquico, ahora tenemos 30 días hábiles administrativos, que me parece razonable haber aumentado el plazo para interponer el recurso jerárquico. Esto lo incluyo como algo positivo dentro del cambio de la ley. Una vez agotada la vía administrativa, ahora el plazo es de 180 días hábiles judiciales. Antes era de 90 días hábiles judiciales. También me parece razonable haber aumentado el plazo de caducidad para demandar al Estado. Si pasamos de 90 días hábiles judiciales, cuando es por demanda, a 180 días. Si es por recurso directo, vieron que yo puedo acceder a la justicia por demanda ordinaria, amparo también, pero si no por demanda, o por recurso directo, cuando hay una norma que expresamente prevé un recurso directo ante la justicia. Hoy el plazo sigue siendo de 30 días hábiles judiciales, con la aclaración que la ley dice que cualquier otra ley que establezca un plazo menor tiene que considerarse reformado por un plazo de 30 días hábiles judiciales. Este es un gran aporte que hizo la ley, porque unifica de alguna manera, y además le establece un procedimiento, a los recursos directos. Los recursos directos son una trampa para el particular, como estaban regulados. Para el profesional era terrible la regulación de los recursos directos, porque había recursos, y hay recursos directos desperdigados por un montón de normas, todos con regulaciones distintas, algunos sin regulaciones, y entonces uno nunca sabía el plazo de interposición. Otro tema, no sabía si se interponía, porque en algún caso se interponía ante la administración pública y en otro caso directamente ante la instancia judicial, es decir, ante la justicia. En algunos casos se presentaba en sede administrativa y la autoridad administrativa solo tenía que remitirlo a la justicia. En otros casos se presentaba en sede administrativa y se hacía un control de admisibilidad en sede administrativa. En otros casos se establecía, porque ahora todo esto está unificado, que se presentaba en sede administrativa y se fundaba en sede judicial. Bueno, y en el medio lo que terminaba pasando era que el particular terminaba perdiendo el derecho, o porque lo presentaba en instancia judicial y lo tenía que presentar en la instancia administrativa, aunque hay un fallo importante que es Atencia, donde la Corte dice que es un rigorismo formal excesivo no tenerle por habilitada la instancia a quien lo presentó en instancia judicial y lo tendría que haber presentado en instancia administrativa. Bueno, todo esto se simplifica, pero sí sigue estando hoy el plazo de 30 días hábiles judiciales. El Estado, antes de la ley de bases, no tenía plazo de caducidad. Entonces se aplicaba el plazo de prescripción. Se aplicaba analógicamente el Código Civil, de modo tal que para plantear la nulidad absoluta, el Estado, es decir, para declararlo lesivo el acto y eventualmente para interponer la acción judicial, teníamos que acudir al Código Civil. Y la nulidad absoluta en el Código Civil, como vimos, es imprescriptible. Por lo tanto, el Estado, antes de la ley de bases, no tenía plazo para declarar lesivo el acto administrativo y no tenía plazo para interponer la demanda judicial, para iniciar el proceso de lesividad planteando la nulidad absoluta de su propio acto. Hoy esto cambió. ¿Por qué? Porque se prevé un plazo de prescripción. El Estado tiene 10 años para iniciar la acción de nulidad. Esto está expresamente tiene que orar. En el artículo 27 dice: la acción de nulidad promovida por el Estado o sus entes autárquicos no estará sujeta a plazos previstos en los artículos anteriores, que son los de caducidad, sin perjuicio de lo que corresponda en materia de prescripción, conforme lo previsto en el artículo 22. Cuando uno va al artículo 22, acá pasó algo insólito. Acá estaba el recurso de revisión. Derogaron el recurso de revisión.
y pusieron prescripción. No está más el recurso de revisión en la ley. Eso es un problema, que hago un paréntesis. Es un problema que no esté el recurso de revisión en la ley. ¿Por qué? Porque ¿por qué estaba en la ley el recurso de revisión? Incluso uno puede argumentar razonablemente que todos los recursos tenían que estar en la ley. Pero si no había ninguna duda que había un recurso que tenía que estar en la ley, es el recurso de revisión. Porque el recurso de revisión procede contra actos administrativos firmes en sede administrativa. Es decir, es una excepción a la estabilidad del acto administrativo. El recurso de revisión era contra un acto administrativo firme en sede administrativa, como excepción a la estabilidad del acto. La estabilidad del acto está regulada en la ley, que es lo que vamos a ver después, en los artículos 17 y 18. Bueno, lo derogaron. Y para mí se equivocaron. Esto yo creo que es un típico error de todas las manos que intervinieron en la redacción de la ley. Es decir, hay muchos errores de este tipo que uno ve en la ley. Que se dice esto es porque alguien metió mano y no se dio cuenta que antes estaba dicho otra cosa. Incluso después vamos a ver, hay remisiones dentro de la ley que se refieren a artículos que no existen. Bueno, acá para mí es un error y el recurso de revisión tiene que estar en la ley. Claro, alguno, y después ya cierro este paréntesis, puede decir, bueno, aparecerá en el reglamento, o está en el reglamento, ¿y quién va a plantear la inconstitucionalidad si el recurso de revisión va a favorecer al particular? El contrainteresado. Es decir, si yo soy destinatario de un acto administrativo que adquirió firmeza en sede administrativa y viene un tercero y me plantea un recurso de revisión contra ese acto administrativo firme, yo puedo decir que el recurso de revisión es inconstitucional porque está estableciendo, esto hay que desarrollarlo, ¿no? Pero porque está estableciendo una excepción a la estabilidad en la ley, con lo cual habría un exceso reglamentario en la reglamentación de la ley que daría lugar, si se quiere, una cuestión federal compleja e indirecta, ¿sí? Porque tenemos un reglamento que es contrario a la ley. Bueno, cierro paréntesis. Sí. Como hicieron con la Constitución. El artículo 22 en realidad va a ser el artículo 22 bis, cosa de resucitar al 22 fue... Puede ser que... Sí. que sale revisión y se llamará prescripción. A mí me da la sensación que es a propósito. Está muy bien redactadito. Sí. Sacar y qué quiero poner. Sí. ¿Yo por qué pienso que fue un error? A ver, no sé, es una especulación absolutamente... porque en el fondo el espíritu de todas las modificaciones a la ley es favorecer al particular. Es decir, ampliar los derechos de los particulares. Y acá le están eliminando un recurso. Entonces, lo que estoy pensando es, se lo olvidaron, no sé. Pero bueno, no sé qué pasó. Pero tendría que estar en la ley, no en el reglamento. Bueno, a esto que venía, el plazo de prescripción. Hoy dice prescripción, el plazo de prescripción para solicitar la declaración judicial de nulidad de un acto administrativo de alcance particular será de 10 años en caso de nulidad absoluta y de 2 años en caso de nulidad relativa desde notificado el acto. Desde notificado el acto. Cuarta característica de la nulidad absoluta es que no puede ser saneada. Esto sigue igual. Quinta característica, acá sí hubo una modificación. El principio es que la declaración de nulidad absoluta tiene efecto retroactivo, como antes, lo cual tiene lógica, porque la nulidad siempre es genética, se da en la génesis del acto. Digamos, es congénita al acto administrativo. Entonces es lógico que tenga efecto retroactivo. Pero la ley dice que tiene efectos retroactivos, salvo razones de equidad, por razones de equidad puede darse el efecto hacia el futuro, excepto que el particular haya actuado con dolo. Es decir, se prevé una excepción al efecto retroactivo de la nulidad absoluta. ¿Qué pasa con la nulidad relativa? Bueno, ya dijimos, no puede ser declarada de oficio por el juez, no puede ser anulado en sede administrativa, salvo los 3 supuestos que vimos. El tema de los plazos. La nulidad relativa, los plazos, el particular tiene los mismos plazos de caducidad. 180 días hábiles judiciales una vez que se agotó la vía administrativa,
para interponer la demanda, 30 días hábiles judiciales para ir por recurso. Y el Estado va a tener 2 años, el plazo de prescripción de 2 años. Acá no cambió, porque es cierto, antes en la ley no estaba previsto el plazo de prescripción para que el Estado planteara una acción de lesividad frente a una nulidad relativa. Pero como se aplicaba analógicamente el Código Civil preveía el plazo de prescripción de 2 años para plantear la nulidad relativa. Hoy, bueno, está expresamente dicho en la Ley de Procedimientos Administrativos. Y la quinta característica de la nulidad relativa es que tiene efectos retroactivos, que también es lógico por las propias características de la nulidad, salvo que el acto hubiese sido favorable al particular y en la medida en que no hubiese actuado con dolo, en cuyo caso va a cambiar el efecto. Estas son las 5 características de la nulidad absoluta y la nulidad relativa y las diferencias que hay con el régimen anterior. Entonces vimos el concepto. Después vimos las características de las nulidades. El siguiente punto, o el régimen jurídico de las nulidades, es el criterio de distinción de las nulidades. Habíamos dicho que en el derecho privado la distinción entre nulidad absoluta y nulidad relativa es si se afectaba o no el orden público, la moral y las buenas costumbres. ¿Qué pasa en el derecho administrativo nacional? Básicamente había 2 teorías. Había una teoría que lo que hacía era confrontar el vicio con la gravedad de la violación del ordenamiento jurídico, del principio de legalidad. Entonces decía, si el vicio en el acto administrativo violaba gravemente el principio de legalidad, el acto era nulo de nulidad absoluta. Mientras que si el vicio no afectaba de manera grave el ordenamiento jurídico o el principio de legalidad, la nulidad era relativa. Acá lo importante es que se confrontaba la gravedad del vicio con el ordenamiento jurídico, es decir, vicio con afectación del ordenamiento jurídico, del principio de legalidad. La otra teoría, que es en lo personal la que escribo, no vincula la gravedad del vicio con la violación del ordenamiento jurídico, sino que lo que hace es establecer la relación entre los elementos del acto con el régimen de invalidez. Se vincula los elementos del acto con el régimen de invalidez. ¿Por qué? Y acá vamos al concepto. ¿Qué son los elementos esenciales del acto administrativo? ¿No? Siempre trato de dar conceptos. ¿Qué son los elementos esenciales del acto administrativo? Los elementos esenciales del acto administrativo son los que necesariamente tienen que concurrir sin vicios para que haya un acto plenamente válido. Eso es lo que se desprende de la ley. Es decir, los elementos esenciales son los requisitos esenciales que necesariamente tienen que concurrir sin vicios para que haya un acto plenamente válido. El artículo 7 de la ley, concretamente, lleva como título requisitos esenciales del acto. Bueno, de esto yo deduzco que si son requisitos esenciales tienen que concurrir sin vicios para que haya un acto plenamente válido. Con lo cual, a contrario, estoy diciendo que si falta algún elemento del acto administrativo, algún elemento esencial del acto administrativo, o alguno tiene algún tipo de vicio, va a haber algún tipo de nulidad o de invalidez. De nuevo, si falta algún elemento o alguno tiene algún tipo de vicio, va a haber algún tipo de nulidad. Y siguiendo este criterio, vamos a decir que el acto es nulo de nulidad absoluta en 2 supuestos. El acto es nulo de nulidad absoluta en 2 supuestos. Primero, cuando falta un elemento del acto administrativo. Falta un elemento del acto administrativo. Por ejemplo, celebro un contrato sin licitación pública. Falta el elemento procedimiento. El contrato es nulo. O aplico una sanción sin dar derecho de defensa. De nuevo, vicio en el procedimiento. O, lo que vamos a discutir después, se dicta un acto administrativo sin ningún tipo de motivación. Falta la motivación. O se sanciona a un empleado por una falta que no cometió. Falta la causa como antecedente de hecho. El acto es nulo de nulidad absoluta. Falta un elemento. Primer supuesto. Segundo supuesto de nulidad absoluta. Están todos los elementos, pero alguno tiene un vicio grave o fundamental. Ejemplo, celebro la licitación pública, pero no di la publicidad que le tenía que dar.
no hubo publicidad. ¿Hubo licitación? Sí, pero gravemente viciada. Por lo tanto, el contrato es nulo de nulidad absoluta. Doy derecho de defensa por 24 horas. La Corte dijo que eso es inconstitucional. ¿Hubo derecho de defensa? Y formalmente le di 24 horas. Bueno, pero eso está gravemente viciado, porque 24 horas la Corte dice que es inconstitucional. Ahí también el acto va a ser nulo de nulidad absoluta. Entonces, el acto es nulo de nulidad absoluta si le falta un elemento esencial o alguno tiene un vicio grave o fundamental. Mientras que va a ser anulable de nulidad relativa cuando están todos los elementos, están todos, porque si falta uno es nulidad absoluta, están todos, pero alguno tiene un vicio leve o no fundamental. Por ejemplo, la incompetencia en razón del grado, que antes y ahora también, aunque dicho de otra manera, puede ser subsanada por el órgano superior, ¿no? Una incompetencia en razón del grado. Esta relación entre los elementos del acto y el régimen de invalidez surge, a mi juicio, y se mantiene, aunque algunos lo ponen en duda, lo ponían en duda antes y ahora más, surge de la ley. Si uno hace un juego armónico entre los artículos 7 y 14 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Y vamos a ver por qué. Nosotros, en el artículo 7 y en el artículo 8 tenemos los elementos del acto administrativo. Y en los artículos 14 y 15 está el régimen de las nulidades. Régimen de las nulidades. Y vamos a ver el artículo 7, en el primer inciso. Dice, son requisitos esenciales del acto administrativo los siguientes. Primero, debe ser dictado por autoridad competente. Y agrega, esto es nuevo, esto estaba. Y cuya voluntad no esté viciada por error, dolo o violencia. Es decir, que en el artículo 7, en el inciso A, aparece la competencia y la voluntad. La competencia y la voluntad. En lo personal, esta incorporación de la voluntad ni mucho no me convence, pero bueno. Porque ¿cómo era antes con la antigua ley? En la antigua ley estaba la competencia. ¿Qué es la competencia? Es el conjunto de poderes, facultades y atribuciones que el ordenamiento jurídico le va a otorgar a un órgano o un ente en función de la materia, del tiempo, del lugar o de la materia. No figuraba en el artículo 7 la voluntad del acto administrativo. Y algunos decían que era una incoherencia que no estuviera en el artículo 7 la voluntad como elemento del acto administrativo, pero en el 14 se regulaban los vicios. En realidad no había tal incoherencia. ¿Por qué no existía tal incoherencia? Porque Escola, que era quien había escrito la ley, en la exposición de motivos dice: yo acá sigo a Marinkoff. Y para Marinkoff, la voluntad no era un elemento del acto administrativo, sino que era un presupuesto. Por eso no aparecía la voluntad en la antigua ley. Ahora se incorpora la voluntad. En lo personal, yo creo que la voluntad psicológica del órgano administrativo no tiene una mayor trascendencia. Y estoy convencido de que no tiene trascendencia en la actividad reglada. Esto después, si quieren, lo vemos. Pero la voluntad del órgano administrativo en la actividad reglada no tiene trascendencia. Es decir, si a mí me otorgan una jubilación o el decano me otorga el título de abogado y yo cumplí con todos los requisitos en la actividad reglada, ¿no? Es decir, cumplí, aprobé todas las materias, todos los seminarios, todo lo que me exigen. O tengo los 65 años de edad y los 30 años de aportes. Y cuando me firman el título de abogado o me firman el beneficio previsional, el funcionario estaba borracho, drogado o tenía un arma en la cabeza, para mí es indiferente porque yo cumplí con todos los requisitos. Entonces, no me termina de convencer, pero bueno, es así, está la voluntad. La competencia. Si uno va al artículo 14, inciso B, perdón, el artículo 14, inciso A, dice: el acto administrativo es nulo de nulidad absoluta e insanable en los siguientes casos. Cuando la voluntad resultara excluida por error esencial, dolo, en cuanto se tengan como existentes hechos o antecedentes inexistentes o falsos, violencia física o moral, simulación o un grave defecto, esto es nuevo, o un grave defecto en la formación de la voluntad de un órgano colegiado. Y B dice: cuando fuere emitido incompetencia en razón de la materia, del territorio o del tiempo. Es decir, que tenemos en el artículo 7 está la competencia y la voluntad. Y en el artículo 14 aparece el vicio en la competencia, y en la voluntad.
competencia es nula en unidad absoluta cuando mede en razón de la materia el territorio del tiempo. Dice, en caso de incompetencia en razón del grado, cuando el acto fuere dictado por una autoridad administrativa distinta a la que debió haberlo emitido dentro del ámbito de una misma esfera de competencias, la nulidad es relativa, salvo que se tratara de competencias excluyentes asignadas por ley a una determinada autoridad en virtud de una idoneidad especial. Pero lo importante es que acá está la competencia y está el vicio de la competencia. Lo que yo estoy tratando de demostrar ahora es que tiene que haber una correlación entre el régimen de los elementos y el régimen de invalidez, para justificar lo que dije cuando hay una nulidad absoluta y cuando hay una nulidad relativa. Después el artículo 7 tiene el elemento causa. Aparece la causa. La causa antes y ahora es lo mismo, son los antecedentes de hecho y de derecho del acto administrativo, es decir, son los antecedentes fácticos y jurídicos. Dice, deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable. Es decir, que si yo le impongo una sanción a un empleado público, la causa ¿cuál va a ser? La falta que cometió, se robó una computadora, antecedente fáctico, y la norma que dice frente a estos casos corresponde a la exoneración. Esa es la causa, como antecedente fáctico y jurídico. Si vamos al artículo 14, dice, careciere de causa, el inciso B, romanito 2, sí, B2, dice, careciere de causa por no existir o ser falsos los hechos o el derecho invocado. Entonces tenemos el vicio de falta de causa. Falta de causa. De modo tal que, si los hechos que invoco, la falta, no existió, hay una nulidad absoluta. Si el derecho que invoco no existe, porque fue derogado, o invoco una ley inconstitucional, hay un vicio en la causa en sus antecedentes jurídicos. Es decir, un acto administrativo que aplica una ley inconstitucional tiene un vicio en la causa en tanto antecedente jurídico, o si aplica un reglamento inconstitucional. Después, en el artículo 7, al igual que antes, está previsto el objeto del acto administrativo. No, el objeto, sí. Que dice, el objeto debe ser cierto y física y jurídicamente posible. Debe decir todas las peticiones formuladas, pero puede involucrar otras no propuestas, previa audiencia del interesado y siempre que ello no afecte derechos adquiridos. Es decir, regula el objeto. ¿Qué es el objeto del acto administrativo? El objeto del acto administrativo es en lo que consiste el acto. Es concretamente lo que se decide, sancionar, anular, revocar, adjudicar, lo que se certifica, la defunción de una persona, el nacimiento de una persona, que dos personas contraen matrimonio frente a un oficial público, o lo que se opina, como puede ser, por ejemplo, la licencia de conducir, que es un juicio de valor, que dice que esta persona puede tener un vehículo automotor, manejar un vehículo automotor, o la tenencia de armas. Si vamos al artículo 14, dice que es nulo en nulidad absoluta, en el B3, cuando su objeto no fuere cierto. Ejemplo de alguno que noten que el objeto no fuere cierto. Se otorga una concesión de un bien del dominio público del Estado, pero no están adecuadamente delimitados los límites. Es decir, no está bien concreto cuál es el alcance de la concesión de ese bien del dominio público del Estado. Ese acto es nulo en nulidad absoluta por indeterminación en su objeto. Y después tiene que ser física o jurídicamente posible. Los ejemplos clásicos. Se ordena demoler lo que ya está demolido. Bueno, es físicamente imposible, no hay unidad absoluta. O jurídicamente imposible. Quiero exonerar a un agente que no trabaja más, que ya falleció, o se jubiló, o renunció. Bueno, si se lo exonera, ese acto es nulo en unidad absoluta porque es imposible jurídicamente exonerar a quien ya se retiró, falleció o renunció. Lo que no quiere decir que si estoy haciendo un sumario, tengo que continuar el sumario administrativo, seguir todo el procedimiento para dictar un acto en el que diga que si el agente hubiese continuado en funciones, le hubiese correspondido la sanción de exoneración. ¿Por qué? Porque si no tengo que estar haciendo un sumario administrativo, porque me robé una computadora, renuncio y al día siguiente entro. Entonces, hay que dejar constancia de la sanción que me hubiese correspondido. Sí, decime. Sí.
Sí, es excelente la pregunta. Es decir, ahí es cierto que lo dije al pasar, sí, es inconstitucional, ¿no? Pero está bien. Ahí entra todo el debate sobre si la administración pública puede declarar o inaplicar una ley por inconstitucional. Tenés la doctrina, te hago el resumen. La doctrina está dividida en la mitad. Hay todo un sector de la doctrina que dice que el Poder Ejecutivo no puede ni declarar ni aplicar una ley por inconstitucional porque eso le corresponde exclusivamente al Poder Judicial. Y si no, se violaría el principio de división de poderes. La Procuración del Tesoro tradicionalmente dijo que no podía el Poder Ejecutivo inaplicar o declarar una ley inconstitucional. Dice, en todo caso, lo que tiene que hacer es o vetarla, pero ¿qué pasa? También puede ser que haya una inconstitucionalidad sobreviniente, y con lo cual pasó el veto. O vetarla, o en el marco de un proceso plantear la inconstitucionalidad, o enviar un proyecto de ley para que se lo declare, para que se derogue la ley por inconstitucional. Cuando Marinhoff lo nombraron procurador del Tesoro, Marinhoff era de los que pensaban que se podía inaplicar una ley por inconstitucional. Marinhoff distinguía entre inaplicar la ley y declarar inconstitucional la ley. Entonces, el razonamiento de Marinhoff era el siguiente. Se puede declarar la inconstitucionalidad de la ley le corresponde al Poder Judicial. Inaplicarla lo puede hacer el Poder Ejecutivo, en el caso concreto. ¿Cuál era el argumento? El argumento que tenía Marinhoff. Marinhoff dice, antes que nada, el Poder Ejecutivo está sometido a la Constitución y tiene que respetar la Constitución. Es más, el Poder Ejecutivo, cuando asume, el presidente jura respetar la Constitución. Por lo tanto, sería incongruente que por un lado tenga que respetar la Constitución Nacional, pero después en un caso concreto tenga que violarla al aplicar una ley inconstitucional. De modo tal que él decía, como consecuencia del artículo 31, que es el que establece la pirámide de las normas, y el sometimiento a la Constitución, el Poder Ejecutivo podría inaplicar inconstitucional una ley, sobre todo cuando afecta una facultad constitucional propia del Poder Ejecutivo. Bueno, eso se mantuvo durante mucho tiempo, y te diría que en los últimos 8 años hubo idas y venidas constantes. En algún momento se dejó sin efecto, y después la fue manteniendo siempre la Procuración del Tesoro, esa doctrina. Después hubo un dictamen donde dijo no puede nunca inaplicar. Después hubo otro que sí, fue y vino, y en la actualidad, para casos excepcionales, se admite que el Poder Ejecutivo, la Procuración del Tesoro, ¿no?, pueda inaplicar una ley por inconstitucional en un caso concreto. Es decir, que hoy podrías encontrar fundamento en dictámenes de la Procuración del Tesoro. Entonces, la doctrina está dividida, puedes encontrar para los dos. La Procuración, hoy puedes encontrar dictámenes que te habilitan. ¿Qué dijo la Corte? La Corte obviamente dijo, no, esto es mío. El único que puede declarar la inconstitucionalidad de una ley es el Poder Judicial. Esto lo dijo en el caso Ingenio y Refinería San Martín del Tabacal, después lo reiteró en el caso Provincia de Mendoza, y en 2 casos más, y dijo no. Pero con una frase interesante, porque dice que la declaración de inconstitucionalidad, o el control de constitucionalidad, dice, en última instancia, le corresponde al Poder Judicial. Yo le digo, sí, estoy de acuerdo, en última instancia. Primero está la administración, pero la Corte claramente no quiere que el Poder Ejecutivo inaplique. Pero, en lo personal, estoy entre los que piensan que, o adhiero a los que proponen que el Poder Ejecutivo puede inaplicar una ley por inconstitucional. Y creo que ahora hay un argumento adicional. Vos tenés toda una teoría de la Corte que habla de la presunción de inconstitucionalidad de ciertas normas que establecen algún tipo de discriminaciones. Entonces, la Corte hoy sostiene que aquellas normas que establecen ciertas, no toda discriminación, cierta clase de discriminación, basado en la nacionalidad, en la orientación sexual, en el sexo, en cuestiones políticas o ideológicas, bueno, y alguna más que ahora no me acuerdo, dice, en estos casos la norma se presume inconstitucional, en cuyo caso aquel que la invoca va a tener que probar la constitucionalidad de la norma, sea ley, reglamento o lo que fuera, ¿no?, o constitución provincial.
tiene que probarlo. Y para probarlo, tiene que probar dos cosas. Que la ley persigue fines sustanciales y no meramente convenientes, primero. Y dos, que no existe otro medio menos gravoso para lograr esa finalidad. Entonces, siguiendo esta teoría, la Corte en el caso Huft declaró la presunción de inconstitucionalidad y la inconstitucionalidad de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que exigía la nacionalidad argentina, que, como era, Huft creo que era naturalizado y no... y tenía que ser argentino nativo o por opción, y él era naturalizado. Y la Corte dijo, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en tanto exige eso para ser camarista, es inconstitucional. Después vino el caso Gottschalk y declaró inconstitucional un reglamento del Consejo de la Magistratura que exigía ser argentino para ser secretario de primera instancia de un contencioso administrativo de la Cava. Otro caso muy interesante es Mantecón Valdés, donde la Corte declara la presunción de inconstitucionalidad de su propia acordada, es decir, de su propia acordada, que se remitía al reglamento para la justicia nacional que exigía ser argentino. En este caso, Mantecón Valdés quería ser auxiliar de biblioteca de la Corte Suprema y la Corte dijo se presume inconstitucional, Mantecón Valdés puede presentarse al concurso. ¿Esto a qué viene? A que en lo personal creo que si hay una norma que se presume inconstitucional, el Poder Ejecutivo podría inaplicarla en el caso concreto. Es decir, respondiendo a tu pregunta, la doctrina, mitad de la doctrina te va a decir que no, la Procuración puedes encontrar elementos, la jurisprudencia de la Corte te va a decir que no, pero no hubo pronunciamientos luego de esta teoría de la presunción de inconstitucionalidad. Yo creo que si se presume inconstitucional la norma, el Poder Ejecutivo puede inaplicarla en el caso concreto. Y si no lo hace, el acto va a ser nulo de nulidad absoluta por un vicio en la causa, en su antecedente fáctico. ¿Me expliqué o más o menos? ¿Sí? Es complejo. Si vos me preguntás a nivel nacional, tendría que intervenir el procurador y el Poder Ejecutivo. No es que un ministro puede dictar un acto administrativo. Sí, no, yo creo que tiene que ser la máxima autoridad, el Poder Ejecutivo, y que tenga la previa intervención del máximo órgano de asesoramiento permanente, o de quien haga las veces, no sé, dependerá de la provincia. Sí. Claro. Exactamente. Es que yo creo que... Sí. Bueno, a ver, mi opinión es que si el vicio aparece, o si la inconstitucionalidad es manifiesta y la demostrás razonablemente, se puede. Es difícil. Segundo supuesto es que haya precedentes de la Corte. Podrías. Tercer supuesto, que haya jurisprudencia constante y uniforme de tribunales inferiores, que esto planteaba, por ejemplo, Videgain y la propia Procuración, aunque no hayan llegado a la Corte. Que alguna vez, asesorando externamente a la administración, me pasó, estaban llamando a concurso y exigían la nacionalidad argentina. Le digo, no pongan la nacionalidad argentina, bueno, está en la ley de empleo público. Bueno, pero saquémoslo, porque ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar que van a meter un amparo, te van a cautelarizar el procedimiento de selección o los concursos para cubrir cargos públicos, vas a estar frenado 5 años para cubrir los cargos públicos y vas a perder con costas. Y sí, porque ya es clara la jurisprudencia. Entonces, bueno, para mí en ese caso habría que apartarse. Sí. Sí. Ahí es más claro. Sí, sí, no, dale, dale. Puede ser, y pasa, que por ahí las autoridades pasan la firma electrónica para que Ucrania lo firme X, y después obviamente no están en conocimiento de lo que firmó esa autoridad, y dicen, no fue mi voluntad, yo no lo quise firmar. Pero ahí puede haber, porque están No, ya lo sé, sí, sí, sí. Ahí puede tener responsabilidad él porque le habrá dado el token.
o algo. Sí, es intransferible y habrá responsabilidad del que, no sé, habrá hecho abuso de la firma. Pero si se demuestra que es así, para mí va a depender si la actividad es reglada o no es reglada. Independientemente de la responsabilidad que pueda haber del funcionario que se dio, que sé que pasa, que es común, es decir, que te dejan el token y vos vas firmando. No. Ahí, para mí, aplica lo mismo. Tendremos que ver si la actividad es reglada o no es reglada, independientemente de la responsabilidad que pueda haber del titular de la firma y del que hizo uso de la firma. Sí. No sé si vas a poder tener una solución tan recta como que es nulo. Tendrás una responsabilidad personal. Por eso, yo creo que ahí va a haber algún tipo de... Sí. Puede, no digo que no haya supuesto, pero es complejo. Es complejo. No, que puede ser. Es decir, por eso hay que distinguir lo que es el ámbito de la responsabilidad del ámbito de la validez. Es como si yo le pongo un arma en la cabeza al que tiene que otorgarme el título de abogado. Y yo cumplí con todos los requisitos. El título es válido. Voy a ir en cana y voy a ser mi primer cliente. Pero en causa propia. Pero el título es válido si objetivamente confrontado con el ordenamiento jurídico es válido. Pero la responsabilidad penal va a estar. Ahí puede haber algún tipo de responsabilidad del que se dio el token, que lo hacen los funcionarios, hacen los abogados cuando le dejamos el token o algo a otro para que nos presente los escritos, ¿no? Sí, por eso. Sí. Tercer elemento. El procedimiento. El 7D dice, antes de su emisión deben cumplir, del acto, ¿no? Deben cumplirse los procedimientos previstos y los que resulten implícitos del ordenamiento jurídico. Sin perjuicio de lo que establezcan normas especiales, incluyen el respeto a la tutela administrativa efectiva. Esto es nuevo. Antes teníamos el derecho de defensa o el debido procedimiento previo en general, de quienes pueden verse afectados, y el dictamen proveniente de los servicios jurídicos. Si vamos al artículo 14, se habla cuando se hubiere omitido, como vicio de nulidad absoluta, se hubiera omitido la audiencia previa del interesado cuando ella es requerida o se hubiera incurrido en otra grave violación del procedimiento aplicable. Es decir, que por un lado tenemos el elemento procedimiento, que acabo de leer, el procedimiento que incluye la tutela administrativa efectiva, y se pone también lo del dictamen jurídico, y en el D tenemos la violación del procedimiento. Violación grave, ¿eh? Con lo cual fíjense que se sigue utilizando la distinción entre grave y no grave. Dice violación grave del procedimiento. Después, si seguimos con la ley, en el artículo 7, ese sería un supuesto de falta de licitación pública, no se dio derecho de defensa, no se emitió el dictamen jurídico. Si vamos al artículo 7, dice deberá ser motivado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando además los recaudos indicados en el inciso B del presente artículo. El B es la causa, es decir, el elemento es la motivación. ¿Qué es la motivación del acto administrativo? Motivar el acto administrativo es explicitar en el acto la causa y la finalidad. Es decir, es poner por escrito cuáles son los antecedentes fácticos, los antecedentes jurídicos y la finalidad del acto administrativo. En otras palabras, son los fundamentos del acto administrativo, que no hay que confundirlo con la causa. Puede haber un acto que tenga causa, pero no tenga motivación. Por ejemplo, el agente se robó la computadora, corresponde la exoneración, pero simplemente se dicta una nota que dice se le hace saber a usted que ha quedado cesante. Bueno, ese acto no tiene motivación, es nulo de nulidad absoluta, según creo yo, ahora vamos a ver qué dice la ley, ¿no? Pero tiene causa. Y puede pasar al revés, puede haber un acto administrativo que tenga 50 páginas de fundamentación para sancionar a un empleado alegando que se robó una computadora, pero el empleado no se robó la computadora. ¿Está motivado? Sí, mira, con 50 páginas.
pero no tiene causa. El antecedente fáctico no existe. Entonces no hay que confundir causa con motivación. Motivar el acto administrativo es poner por escrito, explicitar los antecedentes de hecho y de derecho y la finalidad. Entonces aparece la motivación. En el artículo 14, el problema que tenemos es que no aparece la motivación. No figura el vicio en la motivación. Y ahora vamos a ver cómo se resuelve, o cuál es mi opinión sobre que no es menor. Vamos a seguir con los elementos. Sí. Los informes técnicos que a veces se mencionan, porque por Sí. extensión no son reproducibles en todo el Sí. ¿Es suficiente con su sola mención para que la motivación esté en el acto o debería ser explayado o al menos las conclusiones? Bien. Lo que es central es que el acto tiene que estar motivado al momento de su dictado. La motivación, la regla es que tiene que surgir del acto administrativo. Pero en algunos supuestos, y así lo admite la Procuración del Tesoro y también el Fuero Contencioso Administrativo Federal, puede darse lo que se llama la motivación contextual o in aliunde, que no surge del acto, pero surge del expediente. Es válido que en el acto administrativo se remita a los informes, dictámenes o pericias que se hubiesen practicado en el expediente administrativo. En ese caso el acto no es nulo. Lo más común es cuando se remite al dictamen jurídico. En lo personal yo creo que si se remite al dictamen jurídico, cuando al particular se notifica el acto, hay que adjuntarle el dictamen. Eso es lo que corresponde. Entonces, respondiendo concretamente a la pregunta, que no se transcriba en el acto administrativo, no sé, el informe técnico que puede tener 500 páginas, no es causal de nulidad, ni un vicio en la motivación, en la medida que sea anterior al dictado del acto. Es decir, lo que tiene que ser es que la motivación no puede ser posterior al acto, tiene que ser previa o concomitante, y puede remitirse a informes, dictámenes o pericias anteriores. Y si es un dictamen, habría que acompañar el dictamen. Sí. Ahí lo que ocurre es lo siguiente. Para mí la ley es clarísima. Antes y ahora. La ley dice que el dictamen jurídico previo es un requisito esencial del acto administrativo en lo que hace al procedimiento del acto administrativo. Por eso para mí la omisión del dictamen jurídico debe dar lugar a la nulidad absoluta e insanable. Ahora es cierto que la Corte y la Procuración, la Corte y todos los tribunales inferiores, tienen una teoría nefasta que es la teoría de la subsanación, que dicen que puede subsanarse en sede administrativa y en sede judicial las violaciones al debido procedimiento previo, tanto en lo que hace el dictamen jurídico, y lo que es gravísimo, o lo que hace el derecho de defensa. La Procuración dice lo que usted dice, y además la Corte lo convalidó. La Corte lo convalidó en los casos Soñes, con S, y Duperial, que dijo que si el dictamen jurídico aparece durante el trámite del recurso o con posterioridad, queda subsanado. Yo no comparto esa teoría porque creo que es directamente contra legem. En todo caso, digamos, es inconstitucional la ley. Digamos, si no te gusta, declararla inconstitucional. Sí, es que es inconstitucional, pero no así inaplicarla. Pero la Procuración sostiene eso y la Corte lo convalida. Y lo que es peor, lo convalida en materia de derecho de defensa. El caso Bartolomé Mitre, Universidad Bartolomé Mitre, donde dijo, bueno, está bien, sí, no te dieron derecho de defensa en sede administrativa, pero bueno, te pudiste defender en sede judicial. No voy a declarar la nulidad por la nulidad misma para que vuelva a dictarse el mismo acto administrativo. También. Porque en el fondo, Gordillo tiene varias frases buenísimas, ¿no? Pero una idea que es buenísima, él dice, y la jurisprudencia también tiene que tener alguna función pedagógica. Decía Gordillo. Entonces, ¿qué mensaje le damos a la administración si decimos pueden subsanarse lo que determina una nulidad absoluta? ¿Qué mensaje le das a la administración pública? Claro, hace lo que quiera, total, después dictase el dictamen jurídico o después
le das el derecho de defensa en sede judicial. Es decir, te dejo cesante, mañana no vas a trabajar, o te anulo el contrato sin escucharte, o te declaro la caducidad del contrato sin escucharte, defendete en la instancia judicial y bueno, ahí te van a decir, bueno, acá te defendiste, quedó subsanado. Es opinable, esa es mi opinión, quizás un poco virulenta, perdón, pero... Sí. Bueno, es otra cosa. Es cierto que puede haber un tipo de gradación. Yo creo que el dictamen tiene que estar antes y tiene que ser un verdadero dictamen. La Procuración del Tesoro tiene otra frase que a mí me gusta, que dice que el dictamen jurídico no puede ser una mera colección de afirmaciones dogmáticas, sino que tiene que hacerse un análisis serio. Muchas veces el dictamen jurídico tiene 2 párrafos y dice, visto los antecedentes, no tengo objeciones jurídicas que formular. Claro, creo que tiene que ser un poco más que eso, en mi opinión, ¿no? El dictamen jurídico. Es decir, sí. No. No, por eso. A ver, tampoco un tratado de doctrina. Sí, no. Bueno, ningún dictamen tiene que decir estupideces, ¿no? Pero... Sí. Al margen de eso tampoco tiene que ser un tratado de doctrina. De la misma manera que una sentencia no tiene que ser un tratado de doctrina, ¿no? Tiene que resolverla, ir al grano. A veces es necesaria la doctrina y la jurisprudencia, pero a verse no... Sí, los escritos, pero eso pasa con los escritos de los colegas, pasa con todos y pasa con las sentencias. No. Después el 7F dice, habla de cumplirse con la finalidad, que resulte de las normas que otorgan las facultades pertinentes del órgano emisor, sin poder perseguir encubiertamente, acá agregamos, o manifiestamente, digamos, no tiene por qué ser encubierto, otros fines, públicos o privados, distintos de los que justifican el acto, su causa y objeto. Las medidas que el acto involucren deben ser razonables y proporcionalmente adecuadas a aquella finalidad. Es decir, el elemento finalidad. El acto, como regla general, no puede ser contrario al interés público, pero concretamente tiene que cumplir con la finalidad prevista en la norma que le atribuye la competencia. Si vamos al 14, y acá se incorpora algo que para mí está muy bueno. Es decir, por eso no es que soy crítico de todas las modificaciones, estoy a favor de todas las modificaciones. Hay algunas que están muy bien y hay otras que no me convencen. Si vamos al 14, dice que es nulo en nulidad absoluta si se hubiese incurrido en desviación o abuso de poder. El vicio en la finalidad tradicionalmente se lo entendía como desviación de poder. Ahora se agrega el abuso de poder. Y me parece que está muy bien agregar abuso de poder como un vicio en la finalidad. Es decir, cuando se utiliza la norma para abusar de las facultades que se le otorgaron. Entonces, tenemos la finalidad. Tenemos la finalidad y tenemos, acá tenemos, voy a poner vicio, desviación o abuso. Desviación o abuso. De modo tal que si uno lee armónicamente el artículo 7 y el artículo 14, habría una correlación entre los elementos del acto y el régimen de invalidez. Pero además porque es lógico, porque si digo estos son requisitos esenciales, tengo que decir que si no están o están gravemente afectados hay nulidad absoluta. ¿Qué pasa con la motivación? Cuando uno va al artículo 15, está contemplada la nulidad relativa. Y si el acto administrativo es de nulidad relativa, y solo será anulable en sede judicial si presenta un defecto o vicio no presente en el artículo 14, que es el que acabamos de leer y que acabamos de analizar recién. Entonces, ya hay más de una interpretación que dicen, como no está previsto el vicio en la motivación en el artículo 14, la falta de motivación solo determina una nulidad relativa.
si uno... este creo que va a ser uno de los principales puntos para la práctica. Yo creo que esa interpretación es inconstitucional. ¿Por qué? Bueno, primero desde un punto de vista lógico, ¿no? Es decir, si digo que los elementos son los requisitos esenciales, si no está un elemento esencial como es la motivación prevista por la propia ley, el acto tiene que tener una nulidad absoluta. Segundo, por algo que podríamos llamar como el principio de irreversibilidad en el afianzamiento de los valores republicanos. Es decir, si nosotros avanzamos en la consolidación de la República, no podemos ir para atrás. En el derecho administrativo venimos desde la idea de que los actos discrecionales no hay que motivarlos y que estaban exentos de control judicial, a tener una ley de procedimientos administrativos, que incluso de un gobierno de facto, ¿no? Pero una ley de procedimientos administrativos que dice que la motivación era un elemento esencial y que la falta de motivación daba lugar a una nulidad absoluta. Si llegué al estadio en que la falta de motivación da lugar a una nulidad absoluta, y eso hace claramente a la República, no puedo volver para atrás. De modo que no puedo... Sí. No, dale. Creo que puede haber entiendo, ¿no? Se me ocurre, que en algunos actos no hace falta la motivación, porque la Corte tiene mayor discrecionalidad, más necesidad de motivar a contrario sensu en un acto que sea arreglado. Claro. La motivación no sea fundamental, se puede emitir y no sería un acto nulo. Esa podría ser una interpretación. Y ahora la vamos a ver. Entonces yo creo que si avanzamos, y esto consolida la República, es decir, todo acto de autoridad tiene que estar motivado, porque si no tiene un vicio grave, no puedo volver para atrás. Por lo tanto, hubiésemos retrocedido desde el punto de vista republicano. Sí. Si tomás en cuenta también la incorporación que hicieron de principio en el primer A con transparencia. Exactamente. Bajar la motivación a decir que es un elemento de nulidad relativa me parece que hasta sería contrasistémico con la propia norma. Totalmente, coincido plenamente, Maxi, y creo que es así. Entonces, me parece que hay argumentos lógicos de la teoría general del acto administrativo, creo que hay argumentos constitucionales, creo que también surge de la propia ley, pero en algún lugar lo tenemos que encuadrar. Y acá, tomando lo tuyo, yo diría que la motivación lo podríamos incluir dentro del vicio del procedimiento. Acá, vicio grave en el procedimiento. Y ahora voy, Pedro, un vicio grave en el procedimiento. ¿Por qué vicio grave en el procedimiento? Porque si vamos a cómo estaba también redactado, y voy a tomar también lo de Maxi, ¿no? Cómo estaba redactado el artículo 7, dice que antes de la emisión deben cumplirse con los procedimientos. Y ahí enumera la tutela administrativa efectiva. La motivación del acto administrativo hace el derecho de defensa. Si se dicta un acto administrativo que me afecta y no está fundado, eso viola mi derecho de defensa. De hecho, artículo 1 bis, que recién planteaba Maxi, dice, tutela administrativa efectiva. Derecho incluye, la tutela administrativa efectiva hoy en la ley incluye derecho a ser oído, bueno, ya estaba antes, derecho a ofrecer y producir prueba, derecho a una decisión fundada. Ya está, entra acá. Entonces, para mí lo que hay que hacer es decir que un acto que carece de motivación supone un vicio en el procedimiento en lo que hace a la tutela administrativa efectiva. Sí. Es decir, que descarto, por argumentos lógicos, constitucionales y sistémicos, como dijiste vos, me gustó la palabra, esa interpretación, pero que ya ha sido expuesta por varios, y algunos dicen que hasta algunos me dijeron, no, pero se hizo a propósito. Plantear que la falta de motivación no hace, o un defecto grave en la motivación no da lugar a una nulidad absoluta. ¿Se imagina lo que sería si decimos que pueden dictarse actos sin motivación y que solo hay nulidad absoluta, en una nulidad relativa? No se van a dictar más actos administrativos fundamentados. El deterioro institucional republicano y el derecho de defensa, no sé, sería terrible. Es decir, a ver, el silencio positivo
¿En qué sentido? A ver, dale. En eliminar la fundamentación Mm. y al bajar el silencio positivo, o sea, llevarlo hacia ese extremo, que es lo que en principio he empezado a hablar de eso, es como que casi diríamos, eliminamos el acto administrativo, toda la parte de la fundamentación. Sí, Si ya directamente con el tiempo se consolida el derecho. sí. El silencio negativo también está eso. Porque si yo Sí, no, tomo no, el lo que silencio hablaba era negativo el tampoco tengo el cambio es No tenés el cambio de fundamento. paradigma que se quiere llevar. Mm. Digo, no estará orientado hacia ese lado. Puede ser. Es cierto lo que vos decís también. Haría una distinción, no sé qué les parece a ustedes, ¿no? Pero por eso el silencio positivo hay que estudiarlo bien. Porque la ley dice que el silencio positivo se considera acto administrativo a todos los efectos. En cambio, el silencio negativo no es acto. Para mí no es acto. No es ni acto tácito ni acto presunto. Es una mera ficción legal para que el particular pueda ir a la justicia. Ahí no hay acto. El tema que acá dice que se considera acto administrativo a todos los efectos, ¿no? Con lo cual, esto también supone que eventualmente, si lo quiero dejar sin efecto, tengo que seguir el procedimiento de lesividad, si no hay dolo del particular, ¿no? Que después, en la segunda parte, vamos a ver qué es el dolo del particular. Ahora vamos a ver, yo tengo una interpretación, pero bueno, no sé si es la administración. Sí, entonces, en definitiva, y ya con esto, perdón que me extendí mucho en esta primera parte, discúlpenme, ya termino. Creo que la motivación para hacer una interpretación valiosa de la ley debe ser incluido, o la falta de motivación, como un vicio en el procedimiento en la afectación de la tutela administrativa efectiva. Si no, habría un grave retroceso desde la juridicidad y desde el sistema republicano. Este es el régimen de nulidades ahora, comparado con el régimen anterior y comparado con el derecho civil. ¿Hay alguna pregunta, algo que no me expliqué bien, que no les cierre, que estén en contra, quieran objetar? Todo esto lo estamos desarrollando ahora, así que cualquier comentario. Una pequeñez. Sí. Respecto a la extensión de los plazos, Sí. nuevamente se dirá en detalle, ¿qué tenemos respecto de la indebida notificación o la falta de notificación correcta en extensión de plazos? Sí. Antes, eso cambió el régimen de... La notificación debe incluir los recursos que se pueden interponer contra el acto y si ese acto agota o no la vía administrativa, e indicando los plazos. El régimen anterior lo que decía es que si no se mencionaba que el acto agotaba la vía administrativa, se le agregaban a los 90 días 60 días, es decir que tenía 150. Y si no se decía cuál era el recurso que tenía que interponer, a los 15 días para el recurso jerárquico, se lo reemplazaba por 60. No se adicionaban, se reemplazaban. Ahora es sumamente enfática la ley, y acá sigue la teoría de Gordillo. Quiero leerlo, bueno, pero básicamente lo que dice es que si no cumple con esos requisitos no tiene validez, es inválida e ineficaz. De modo tal que sí, que no corren los plazos. Claro. Si no me dicen los recursos que puedo interponer y los plazos, o si el acto agotó en la vía administrativa y el plazo que tengo, no corre ningún plazo. No corre el plazo, es decir, que lo puedo impugnar dentro de 10 años. Bueno, ahí entraría prescripción. Bueno, pero ahí hay que ver si la notificación hace la validez del acto administrativo o meramente a su eficacia, ¿no? Podríamos decir que todavía no hay acto. Desde la teoría que yo sigo podríamos decir que no hay acto. Pero la solución hoy que prevé la ley es que no corre los plazos. Si se hace referencia, se puede interponer tal recurso del artículo tal y el artículo incluye el plazo, pero el plazo no está mencionado, ¿se considera que se dijo el plazo? Yo creo que no, esa no es la idea. Yo creo que hay que transcribir, ni siquiera transcribir, porque había algunos organismos que hacían antes. Copiaban y pegaban todo el régimen recursivo. Pero no, concretamente lo que hay que hacer es este acto
agota la vía administrativa y contra este acto usted puede interponer la acción judicial de nulidad dentro del plazo de 180 días hábiles judiciales. O contra este acto usted podrá interponer el recurso de reconsideración ahora son 20, dentro de los 20 días hábiles administrativos, o bien interponer recurso jerárquico dentro de los 30 días hábiles administrativos. Eso sí, eso es lo que surge. Y si eso no se hace, la notificación carece de... dos veces lo dice, carece de validez y carece de eficacia. Y para mí genera mucha inseguridad no establecer ningún plazo. Sí, la verdad que para mí genera inseguridad. Eso a mí no me termina de convencer mucho. Yo creo que habría que... Ya Pablo hablaba de que para él es una garantía. Yo después quiero ver cómo se hace esa interpretación, el efecto que va a tener el acto emitido, notificado con ese vicio. Pero bueno, lo que sí es, creo que tiene una garantía más ahora el administrado, de que si no le ponen los recursos, hay una instancia que va mucho más allá de la mera elongación de los plazos, que tranquilamente el ciudadano que recibe ese acto no tiene los recursos y muchas veces carece el conocimiento de lo que tiene que hacer, llega tarde y después el colega que está afuera se encuentra con el problema. Hoy yo creo que tenés una herramienta más, después hay que ver cómo se interpreta eso. Sí. Puede haber demonios todavía. Completamente de acuerdo con vos. Porque supongamos, de la notificación personal del acto administrativo, nunca te decían cuáles eran los recursos y que empezaba a correr el plazo de los 15 días hábiles administrativos para interponer el recurso jerárquico. ¿Y cuál sería la diferencia? Estoy pensando en voz alta, ¿no? Entre una notificación personal a que te notifiquen un acto y vos empieces a ejecutar el acto administrativo y lo cumplas y vengas que 5 años después a cuestionarlo. Sí, por eso hay que ver, sí. Abandono voluntario, claro. Bueno, si estás a la letra de la ley, nunca le corrió el plazo. Nunca le corrió el plazo. Cuando yo lo miraba, lo escuchaba a Pablo y yo le... A Pablo Perrino, dice él, Perdón, porque hubo unas jornadas que hizo la UBA, donde se plantearon varias de estas cuestiones, y si bien se lo mencionó como una ventaja en ciertos contratos de ejecución, en ciertas situaciones donde puede haber casos como el que mencionaste vos, y puede haber alguna duda sobre el alcance de esa limitación que después también puede perjudicarlo al propio particular. Sí, hay que ver cómo lo aplican. Sí. Sí, decime. Bueno, una vez que se genera el silencio, uno puede pedir la certificación del acto administrativo. Es decir, puede pedir que se otorgue la autorización o que se otorgue la certificación. En mi inteligencia, el acto se configura a partir del momento en que se venció el plazo. Lo otro será, en todo caso, para darle publicidad. Cuando pidas efectivamente la certificación que te están pidiendo o la inscripción que estás pidiendo, supongamos, en un registro, o el documento que acredita el acto administrativo. No te cierra. Sí, es así. Mirá, dice, la estimación... Mirá, configurado el silencio en sentido positivo, el interesado podrá exigir la inscripción registral, emisión de certificado o autorización correspondiente en sede administrativa. No dice qué plazo tiene. Tampoco dice qué. Es que acá puede pasar... Acá la pregunta sería, ¿qué pasa si la administración no te emite la inscripción registral, el certificado o autorización correspondiente? Por eso puede ser, o el silencio, lo que puede llegar a pasar es, o no sirve para nada,
porque no te emiten la certificación, bla, 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 o va todo por silencio positivo. Hay que esperar, sí, hay que estar muy atento a la reglamentación de cada uno de los procedimientos en cada uno de los distintos organismos y de lo que estemos hablando. Ah, vos me habías dicho lo de actividad reglada. Es para actividad reglada. Sí, sí. Sí. Tampoco tiene dictamen. Tampoco tiene nada. No tiene nada. Pero, y ese es eso podría ser. Hay legislaciones provinciales que dicen que el dictamen jurídico no es necesario en actividad reglada. Hutchinson, por ejemplo, entendía en su momento que cuando es actividad reglada el dictamen jurídico no es necesario. Ahora, no es lo que dice la Corte. La Corte dice es necesario tanto la actividad reglada como discrecional. Lo que dice es, a mayor discrecionalidad, mayor deber de fundamentar, pero la sigue exigiendo la actividad reglada. Pero bueno, hay leyes provinciales de procedimiento que dicen que frente a la actividad reglada no es necesario el dictamen jurídico previo, que es lo que vos estás planteando. Sí. Para no, sí, para dejarlo, sí. Expresamente, sí. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Del reclamo administrativo previo? Sí. 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 Seguimos con el mismo criterio. Si el recurso jerárquico es para los actos administrativos, el régimen normal. La única diferencia que hay ahora, bueno, hay alguna otra, pero la diferencia es que frente a la resolución del reclamo administrativo previo, puedo interponer recursos, pero es optativo. ¿Qué pasaba antes? En el régimen anterior, frente a la resolución del reclamo administrativo previo, era irrecurrible y los recursos eran improcedentes, de modo tal que si uno presentaba el recurso no interrumpía ni suspendía ningún plazo. Y esto le pasaba a algunos colegas, presentaban un recurso, se lo respondían 6 meses después y le había caducado la instancia administrativa judicial. No, bueno, hoy se prevé que puede ser recurrido el acto administrativo que resuelve el reclamo administrativo. Está expresamente. De la misma manera que se aclaró. Esto último dice, sin perjuicio de la opción que el administrado tiene de recurrir en sede administrativa a la denegatoria, conforme lo previsto en el artículo 23, inciso C. Es decir, es opcional para el particular, frente al reclamo. Esto quizás está pensado, porque una vez que te rechazaron el reclamo administrativo previo, pues, ¿para qué vas a seguir, no? Me imagino yo que estará pensado por si hay un cambio de gestión en el medio, a ver si... o dilatar a ver qué pasa. Sí. Está la opción. Eso hoy es opcional. Antes era improcedente. Hoy es opcional. Sí. Con lo cual, si lo presento, interrumpe. Interrumpe los plazos. ¿Una otra pregunta?